¿Cómo cada martes les saludamos? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Se me escucha? ¿Será que sí? ¿Será que no? No sé, pero lo que me importa es que vos que estás del otro lado ya estás viendo Pasión Estudios desde Tiva Sports, el canal del fútbol. ¿Cómo se encuentra esta mesa, esta selecta mesa? Dos hombres que hoy tienen que opinar, brindar declaración de lo que pasó el fin de semana, de lo que se viene en la fecha número 13. ¿Cómo está el chat también? ¿Cómo está? Y a toda la gente ya le digo, prepare sus mejores fotos. Pero antes hay que saludar al señor Coqueva. ¿Cómo te va? A mí no me gusta el fútbol. ¿No? No. Aguante la albirroja y nada más. Sí, sabes que yo estoy esperando nomás ya para el amistoso contra Japón. Estoy esperando contra el amistoso. ¿Qué baile? Contra Bueno. No, pero hay muchos partidos que fueron bailes. Claro, cierto. Yo soy... A mí el fútbol no me gusta tanto. No, y el baile te puede gustar, eso no hay. No, tampoco no me gusta. Franco de Rosa, ¿cómo te va? A mí tampoco me gusta el fútbol. Y si se juega entre 9 menos, me gusta el fútbol. No. Entre 9 no pudimos ganar, será. Qué pelada, qué vergüenza. Así estuvo el Yo fútbol. creo que los dos están mal. Los dos pasaron... ¿Quién está Pasaron peor? muy mal. vergüenza. Olimpia está pasaron mal. peor. Sí, no. No sé. Obviamente. Bueno, no sé, pero- calmate. Estaño peor No Olimpia. podemos luego hacer un juego de comparación. ¿Por qué no? Porque uno ya no pelea. Uno pelea puestos en Copa Libertadores. Otro sigue peleando el campeonato. Pero El Olimpia va a que apostar sigue por Copa peleando Paraguay. el campeonato desaprovechó una oportunidad. Como siempre, aprovechamos. O sea, hay... Cerro, cuando está a un tiro de estar puntero, erra. Siempre nos pasa lo mismo, hermano. Es muy Siempre loco. nos pasa lo mismo. Es muy loco, pero los dos tuvieron esa mala racha. ¡Epa! Mirá vos, ya viene ya con el... Nuestro amigo, ¿cómo Nuestro estás? amigo personal, el Seba. Está ahí también con nosotros. Pero bueno, mi querido Pablo, yo te quiero pedir algo. Porque vos sabés que me da hambre y quiero hablar de los temas. Te pido el menú, mi querido Pablo, por favor, adelante. Vamos a hablar de estos temas el día de hoy. Agarre usted, anote y también póngase a opinar con los muchachos que están ahí. Si están en el shopping, en la cancha de pádel, en el futsal. Cancha de ¿Qué? padre. Claro, hay mucha gente que nos ve en la cancha de pádel, hermano. Saludo a toda la gente que nos ve en la cancha de pádel. A la pucha, no puedo... Pues yo te estoy apoyando, amigo. Es deporte. ¿A vos te gusta pádel? ¿Vos sos jugador de pádel, Yo Marcos? no soy jugador de pádel, pero hoy jugué pádel. Hoy jugaste pádel. Sí, mi dupla fue Monse González. Eh. Jugadora de tenis campeona. ¿Estuviste a la talla? Y la verdad que sí. Ganamos por lo menos. Era un set, no, si no moría. Pero bueno, el menú otra vez. Perdón, Pablo, porque nos fuimos todos. Perdón, adelante, pasame el menú. Bajón Decano. Vamos a estar hablando de Olimpia, de cómo viene sobrellevando este momento que obviamente como club suele pasar. Hubieron momentos más oscuros, creo yo, Coque, en la historia de Olimpia. Sí, mucho Así más que oscuros. vamos a analizarlos, vamos a hablar de lo que pasa, lo que roba Racing, amigo. Vamos a hablar también de ellos, porque antes hay que hablar de la decepción del hincha, la decepción de el que podría ya estar cerca del puntero del Cerro Porteño, que justamente pierde contra 9 jugadores. Ese dato para mí es no menor y vimos también algunas actuaciones individuales que para nada ha gustado a los hinchas azulgranas. Por otra parte, el retorno copero, como lo dice justamente dice, lo que roba Racing, amigo, dice, ya está jugando justamente Terminó el Racing. partido. ¿Terminó? Ganó Racing 1-0. Están diciendo por qué se le anuló un gol a Vélez. Ahora estoy buscando, quiero ver la reacción del gol. Hay que ver eso. Pero antes de eso, también quienes vieron desde lo mejor, desde los binoculares en cada partido,
fueron los del VAR. Los árbitros ya han dictaminado sus decisiones, algunas respaldadas, otras no. Hay mucho para ver el día de hoy. Ya estamos, te agradezco mi querido Pablo, y arrancamos con este tema que capaz no guste mucho al hincha Olimpia. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta hablar de su club cuando está pasando por un mal momento. Es el momento que nadie quiere tener, pero hay que hacer. Olimpia hoy está 10º en la tabla. Está muy mal. Justamente, es más, se conversa y se dice que habrá muchos cambios en el equipo. De eso quiero hablar también, mi querido Coque. Pero ¿cómo se siente hoy el hincha de Olimpia? ¿Cómo se siente hoy? Decepcionado, Marcos. Esa es la palabra que siente hoy el hincha olimpista. El hincha está decepcionado, el hincha está triste. No es el rendimiento que uno espera de Olimpia. Realmente, el partido contra Nacional fue un partido que no se entiende qué pasa. Y justamente para mí el principal problema que tuvo Olimpia fue la defensa. Sí. Su principal problema, Morales, Capazo, Barreto, Cantero. Y justamente se estuvo trabajando muchísimo en la semana. Se va a cambiar esa defensa. Está confirmado. Es un posible cambio. Claro, es una suposición. Es una suposición. De lo que se ve. Lo que realmente vamos a saber va a ser el viernes. Vamos a ver si se cambió o no. Viernes 19 horas que Olimpia... Posiblemente, claro, viernes 19 horas que Olimpia juega contra Triniense. Exacto. Posiblemente se vuelva a una línea de 3. Se vuelve a la línea de 3 criticada. Se vuelve a una línea de Bustos, 3. por ejemplo. Claro, de Bustos, pero en este caso, de Almeida. Claro. Recordemos que Almeida en su momento en Olimpia jugó con línea de 3. Es cierto. Jugó con Candia, jugó con Herminio Miranda y jugó con el comisario Mansur. También. Que funcionó. Funcionó y teníamos jugadores realmente muy buenos en esa época. Es que para mí también, Coque, yo creo que Olimpia tiene para armar una saga central de calidad. De hecho, atendé cómo va a ser la saga. Ok. Stopper por derecha. Lo vamos a tener, o sea, por izquierda Sí, va a estar Héctor David Martínez. Héctor David vuelve al 11. Stopper por derecha, Tutu Vargas. Ya que ya vuelve contra el Triniense. Tutu Vargas que estaba lesionado. No. Tutu Vargas se le había expulsado contra Luque. Ah, cierto. Como fue roja directa, tuvo 2 partidos. Cierto. El único partido que después jugó, porque después del partido de Luque fue Copa Paraguay. Exacto. Que jugó contra Fernando de la Mora. Se vuelve a una línea de 3 en donde el stopper por derecha va a ser Tutu Vargas. Lo vas a tener stopper por izquierda a Héctor David Martínez. Y atento a esto. El líbero. Se va a jugar. Decime un nombre. ¿Te puedo decir con seguridad y certeza? Sí. Richard Ortiz. Richard Ortiz. Líbero Richard Ortiz. Eso te haría a que los carrileros, que muy posiblemente sea el sub-18, el carrilero que va a ser por izquierda, como ya lo vimos en Copa Paraguay, sea Junior Gamarra. Por derecha hay una Me gusta duda. cómo juega Junior Gamarra. Junior Gamarra para mí es uno de los prospectos más grandes que tiene Olimpia ahora mismo. Lo tiene que aprovechar él es al lateral. Él realmente es un extremo. Es extremo, pero en la Copa Paraguay jugó de lateral. No, él jugó de carrilero. Carrilero jugó en la Copa Y va a jugar esta vez ante Triniense de carrilero de vuelta. Puede que juegue de carrilero de vuelta. Es una suposición que estamos dando. Después vamos a ver bien ¿Cómo es que planta Almeida? ¿Cómo es que planta Almeida? Si te juega con una línea de 3, si te juega con una línea de 5. Después tenés tu lado derecho. El lado derecho, que bueno, sabemos que Morales no estuvo bien. Muy posiblemente se hagan cambios ahí Queda en también. la portada del tercer gol, Morales. Claro. No, pues Morales te quedan en varias portadas. Cierto. Puedes armar una discografía y Sí, son todas y te portadas sale, Morales. claro. El tema es el siguiente. Muy posiblemente sea Argüello o se juegue con Redes. Eso se está viendo. Redes. O de última manera le das una última oportunidad a Morales a ver cómo le va de carrilero. Cosa que personalmente a mí no me gusta. Pero tiene mucha velocidad, Morales. Tiene mucha velocidad, pero el tema cuando vos Va a sos estar más carrilero, cuidado con la línea de 3, creo yo. igual tenés que tener en cuenta, cuando sos carrilero tenés que hacer el ida y vuelta. Y eso es lo que no está cumpliendo. Eso le cuesta mucho a Morales hoy en día. Y bueno, después en tu medio campo tenés que ver si jugás un
3-5-2 Ujú. o un 5-3-2, que yo creo que el mediocampo... Escuché que Gio Bogado podría volver. Entonces yo creo que el mediocampo se armaría de esta manera. Quintana, Franco, Giovanni Bogado. Quintana, Arriba, Franco y Giovanni Bogado. Me parece Arriba. muy ofensivo. claro, pasa Pero que tenés pues a Richard Ortiz detrás. tenés a cuidando. Richard Ortiz detrás. Y bueno, si querés hacer un poco más defensivo, lo puedes poner a Matías Pérez en vez de Franco. Usás un Matías Pérez, Quintana y Giovanni Bogado. A mí me gusta más lo primero que tiraste. Yo creo que Olimpia hoy Yo tiene también que creo que poner sí. toda la carne en el asador y no está más para perder Obviamente. puntos así por así. Y también arriba jugás con Alcaraz y Sebastián Ferreira. Seba Ferreira. O en caso de que, bueno, no quieras jugar con Alcaraz, lo puedes poner a Abreu. Abreu, que la vez pasada estaba a punto de ingresar y después Estuvo a punto no de se ingresar y dio al la... final no se dio el cambio. Pero es el posible equipo que Que se está podría viendo en plantar Olimpia. Claro, que podría plantar Olimpia el viernes. Porque viene un trinidense que ha hecho las cosas bien, una rúa que... No, que está peleando el campeonato. Por eso, hay que es decirlo. más, a los jugadores... cierto, esa es la pregunta. ¿Quién se queda en el arco de Olimpia? No, el arco de Olimpia va a ser de Versa. Versa. Gastón Oliveira va a volver. ¿Pero cuándo? Copa Paraguay, 24 de septiembre, contra Tempetare. Es la fecha, Es la fecha en donde- aproximada. No, es la fecha donde va a volver. Ya está confirmado. Está confirmado. Va a volver Gastón Oliveira. Es una fecha, vamos a decir la aproximada, pero te diría un 80% de confirmación de que pueda volver contra Tempetare. ¿A vos te genera seguridad que vuelva Olveira, que puede arreglar algo Si me- de lo que está yo- pasando? Yo te digo algo, para mí Oliveira tiene que estar en su máximo nivel. Hoy en día, ¿Tiene el arco asegurado? difícil. En caso de que la selección sub-20 termine sus trabajos y Facundo Insfrán vuelva al 100%, que ha demostrado que está también con ganas de atajar, Olveira puede ser titular. ¿Tiene el arco asegurado con su vuelta? ¿O Esa- cómo se ve esa cuestión en el arco de Esa Olimpia? es la pregunta, ¿verdad? O sea, la obviedad te dice que Oliveira va a ser arquero. Por lo que ya vimos, también por la experiencia que ya tuvimos. Claro. Que hubieron Pero- arqueros que han hecho todo, pero cuando viene Olveira... Para mí, Fran es un jugador que, o sea, es un arquero que puede llegar a tener un nivel muy alto. Le pelea el puesto a Olveira. Le puede pelear. Le puede. Le puede pelear. Hoy por hoy no. Hoy por hoy está complicado porque el nombre te pesa mucho más Total. antes que muchas veces el rendimiento. Por ejemplo, ahí yo quiero hablarte también de otra cosa, de cómo pesa el nombre. Porque yo me sigo preguntando, como espectador, y ya que trabajamos en esto, en la defensa de Olimpia, siempre me viene esa duda, me viene y... ¿Cómo pesa el nombre de Capazo? Uno Capazo, pero ahora lo sentaron, por lo que vi. Pero Axel Alfonso, ¿qué es lo que pasa con Axel Alfonso? Hace mucho yo no lo veo. Es que hoy en día, ¿sabes qué pasa? En una línea de 3 yo creo que Axel Alfonso es difícil que tenga lugar. Primero que nada, si lo querés poner de lugar, tendrías que cambiar tu stopper por derecha. Para mí Axel Alfonso es un stopper por derecha, tenés que ver un líbero. Cambiarías a Vargas, que para mí... Y claro, pagaste mucho por Vargas. lo mandarías a Vargas de líbero. Cosa que no creo. Cosa que no creo también. Ujú. O sea, es difícil ver qué se puede hacer. Ahí, por ejemplo, Junior dice, ¿Puedo decir una Vargas cosita? Martínez, la dupla, confío. Pero Para mí este también problema puede ser. de la defensa de Olimpia que no encuentra los nombres, ¿hace cuánto no encuentra los nombres de Olimpia? La última vez que tuvo ¿Hace una defensa cuánto? sólida fue en el campeonato campeón con Palermo. Que Sí, pero es más, Bueno, hay y- dos y nombres. estaba Capazo Que ahí. siguen acá, siguen en el Hay club. dos nombres que siguen, se intenta de vuelta con estos dos nombres, pero no han resultado. Estamos hablando de Junior Barreto Capazo, Capazo Junior Barreto. Era la saga donde vimos a el mejor Capazo, un Capazo goleador, un defensa goleador y a un Junior Barreto seguro. Cosa que hoy por hoy No, hoy por hoy es totalmente está distinto. distinto. O sea, son tiempos diferentes, es un equipo diferente, alguien diferente está al mando. Entonces, no está encontrando esa solidez Olimpia. Ujú. Y no solamente en la defensa, sino que también en todo el... Bueno, no en todo el equipo. Para mí que a partir de el arco para la mitad de la cancha hay dudas. Pero dudas y dudas te hablo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hace sentar a Hugo Quintana, que para mí es el mejor jugador de Olimpia, aunque la vez pasada tuvo dos cositas que obviamente en el partido del penal, de Ifram, el retroceso malo, la mano y demás.
pero no estuvo Quintana la vez pasada, fue sentado, ingresó Ledesma para cumplir justamente el minuto del sub-18. Olimpia, hablando del sub-18, está con problemas de eso. ¿Cuánto le falta a Olimpia? Olimpia le falta 750 minutos. ¿Te quedan cuánto? 10 partidos. Tenés que hacer 75 a 77 minutos sí o sí de Por sub-18 partido. por partido. Por eso yo creo que es el momento de afianzar a Junior Gamarra. Coincido, porque es más, ese pues es el tema, y lo comentábamos la vez pasada en el programa, cómo se ha de sentir el sub-18 también con esta nueva regla. Porque lo decíamos, a veces los sub-18 están ahí para cumplir. No es porque le gusta al técnico, no es porque vea, digámosle, bueno, también ascendió a primera porque vio algo, pero como que es necesario no por su juego, sino que por su presencia Por en reglamento. cancha y por reglamento. Entonces, hay que ver cómo se afianza. Olimpia dice, nueva 10 titulares, falta con la sub-18, dice. No, o sea, vos podés agarrar y jugar 90 minutos con sub-18 y tenés que hacer 9 a 8 partidos. Es que te 8 o puede 9 salvar partidos. la vida si Junior Gamarra se afianza. Te puede salvar la vida Para mí, tranquilamente. para mí le puede sacar el puesto tranquilamente a Leguizamón. Cantero, a Leguizamón. Sí. No sé Si jugar es de que, si es que extremo. jugaba un 4-3-3 o jugaba un 4-4-2. Ahora, si jugás con línea de 3, yo creo que le puede sacar el puesto a Cantero. Y de igual manera, imagínate, en mi equipo yo no le puse a Redes. En el equipo que te dije no está Redes ni Leguizamón. Ujú. O sea, también es... O sea, estás cambiando los extremos. es más, no jugás con extremos directamente. Serían ya tus carrileros que pasen al Claro, ataque. son los carrileros lo que harían el doble trabajo, tanto de El cubrir, ataque y- de cubrir el lateral como también de ir al ataque. Claro, porque tenés tres torres ahí que te están defendiendo ahí abajo. Es lo que puede ser Gamarra, es más que Cardoso. Bueno, son vistas y vistas del fútbol, lo podemos decir acá. Vos podés tener una opinión contraria a la nuestra, pero yo sé que no vamos a poder escuchar un audio, pero puedes escribir en Twitch, puedes mandarnos tu fotito al 0986 15 21 80 para que puedas mandar tus fotitos. La cabra me va a avisar cuando hay. Eso en cuanto a Olimpia, el decano. Te pido por favor el menú, mi querido Pablo. Por favor, y hay que hablar de este tema. Acá hay que hablar de Cerro. Hay que hablar de Cerro. Hay que hablar de Cerro Porteño. No podés. No podés. Contra 9 jugadores no podés perder, muchachos. Perdón que me meta, pero me hace nervioso usted. No, está súper bien. Contra 9 jugadores no podés perder. Ni en el Exa, ni en partido de barrio, ni en partido con tu socio, y menos en un partido profesional. Contra 9. Y fue generoso el árbitro. Yo no quiero mentir, el árbitro fue generoso. Las dos eran, si querés, poner anaranjada para no decir amarilla, pero roja clara no eran. Es más, hay información en cuanto al mundo Cerro Porteño. Aparte de la inhibición. Cerro Porteño hoy está inhibido. Ay, sí. Cerro Porteño hoy está inhibido. Para completar, Causa Claudio Aquino. Claudio Aquino. No, causa el club que no pagó. Exacto. No A ver, vamos a culpar La al deuda jugador. es con Claudio Aquino. Ahora pregunta, lo de Claudio Aquino, ¿es tema de pago de salarios o es tema de pago de pase? Ahí había que ver, Marce, no sé si esto podemos chequear, si es, porque es una buena pregunta la que lanza Coque. Si es por el tema del pase, pago de salario o algún acuerdo que llegaron con el jugador Claro, o algún premio que tuvo... y no se dio, porque para llegar a instancias de estar inhibido, tiene que pasar mucho tiempo. Claro. Dice 2 inhibiciones en un año, dice. Claro, creo que las mismas fueron de Claudio Aquino. Ah, no, perdón, las No, Deuda de del Chico. club. Deuda nomás dice. Deuda no, del club. Deuda del club. No se explica, pero dice A ver, ¿qué deuda dice? del ¿Qué club. dice Pablo? Bueno, Decime, puede yo ser lo pago de recalco. salario. Reclama una deuda pendiente con la institución. El monto es de 275.000 Entonces una deuda pendiente. ¿Cuánto? 275.000. Tras haberle rescindido el contrato en el mes de agosto. Ah, claro, es una rescisión. Eso es el pago de la rescisión La del rescisión contrato. contractual Agosto de 2023. determinaba Ya. un monto tal, el cual Cerro aún no ha cumplido. Yo creo que está en camino a cumplirlo. Pero eso también en cuanto a Cerro. Hablando del partido ante General Caballero, Cerro Porteño jugó un partido Pésimo.
malo. Rozando Insípido. lo horroroso. Rozando lo horroroso. No voy a apuntar a ninguno, sí. Yo quiero Bueno. quiero adelante. apuntar a uno. Dale. Al dale. único rescatable de la tarde. Blas Riveros. Jugadorazo Blas Riveros. El único rescatable de una tarde tristísima para el Es Ciclón. prácticamente el gol es gracias a él. No, lo de Blas Y Rivero. creo que es gracias a es- lo de Blas Rivero. dentro de todo, cómo está el Cerro, con los jugadores que tenemos, la regularidad de los jugadores que tenemos, el más regular es Blas Riveros, por lejos es el más regular. Y las lesiones también, o sea, Gastón Jiménez volvió después de ¿cuánto? Muchísimo. Yo no lo vi a Gastón Jiménez. Tampoco Gastón. Después vimos a Qué un- necesario que es Iturbe, qué importante que es Iturbe. Sin Iturbe cambia Pasamos el panorama. de la Pachi dependencia a la Iturbe Y- dependencia. Y no, no te puedo explicar otra cosa. ¿Cuánto le queda a Iturbe para volver? Creo que queda unos cuantos. Queda unos cuantos, porque son Y ya... Araujo también, importante. Creo que- Araujo, exacto. aunque todo el mundo, para mí el tipo que mejor juega arriba del Cerro y de 9 inclusive te digo, en comparación con lo que tenemos ahora es Araujo. Araujo, que estuvo con un pie fuera del club, a ser el goleador del Conjunto azulgrana. Ahí lo explica Junior Paredes. El Sí. conflicto se originó por un acuerdo de rescisión anticipada y cesión de los derechos económicos cuando Aquino dejó Cerro Porteño para ir a Vélez Sarsfield. En ese acuerdo estipula que si Vélez compraba su pase por $350.000, Aquino debería recibir $275.000. Ok. Cerro Porteño solo había pagado $25.000 hasta el 2024, de esos $175.000, dejando una deuda de más de $250.000 más intereses. Intereses. O sea, Igual Igual el se llega. negocio da para hablar mucho también. ¿Qué? Que cobraste 350 y 275 de que paga Claudia Aquino negocio. Ese Es es lo para que me despacharle nomás. preocupa. ¿eh? Eso es lo que me Hicieron preocupa. rápido para despacharle y hicieron mal. Es raro eso. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cuánto te queda de esa plata? No, y sí le querían despachar. $75.000. Y se lo quería sacar a Claudia Aquino. Se lo quería sacar. No sé si se lo quería sacar o él quería ir. Porque Y te se lo acordás de la apartó, ¿no? salida. Y no se ap- se la Claro, apartó. pero fue la actitud del jugador. No te digo que Claudio Aquino quería o no quería salir, pero el club sí quería que él salga. Claro. Por eso se hacen estas cosas y hoy en día tampoco se pagó. Y al final, una salida de un jugador con contrato del club te termina desembocando a Pero- que 2 años después, Me, hoy me en estás día, otra diciendo, cosa. me estás diciendo que Vélez pagó $350.000 por el pase de Aquino. ¿En serio? Es poco eso, ¿eh? Baratísimo. No puede ser. No, si esto es real. Si esto es real, pues espera. O sea, literalmente, Claudio como dice Aquino, Franco. clase A se fue a Vélez. No. Claudio Aquino en Vélez jugó muy bien. Después Por se eso. fue a Colo-Colo. A ver, me voy a fijar un poco cuánto vale Claudio Aquino hoy. A ver, ¿qué dice Transfer Market? Vamos a irnos a esta... Claudio Aquino vale $1,5 million. Bueno, No pero no sé saben si qué 300. condiciones, no saben cómo salió, no saben si si querían que salga nomás ya, pues. Tema aparte, dejemos eso ahí en Claro, stand-by, pues no no, sabemos es- cómo es se hicieron muy el loco. Vamos a hablar de algo positivo de Cerro Porteño. Vamos a hablar de algo positivo, ¿sí? Pachi Carrizo ya tiene papel, ya no ocupa el cupo de extranjero. Ya no ocupa el cupo de extranjero. Es paraguayo. Es paraguayo. Pachi Carrizo es paraguayo. Ya no ocupa el cupo de extranjero. ¿Qué opinión te merece, Franco da Rosa? Que vuelva a ser titular, ahí capaz no ayuda más. Sin utilizar como, pero no es titular Pero, ahora ¿por qué, mismo. pero, por Pues qué porque no es está- titular nomás, pero excelente lo de Pachi, o sea, está bien. No, hizo esto única y exclusivamente pensando en ayudar al club. Claro, para no Está ocupar. súper bien, es algo genial, está súper bien. Ahora, que recupere nivel. Dice la pregunta, ¿y si Alfaro lo llama? No, tranquilo, muchacho, tranquilo. Primero tiene que jugar en Cerro. Quiero hablar de otra cosa, de otra cuestión. La vuelta de un jugador seleccionado no estuvo tan bien, no está cómodo, no lo veo cómodo, ¿sabes a quién? ¿A quién? A Gustavo Velázquez. Es que volvió de una lesión. Gustavo Volvió Velázquez de una lesión y jugó con la no se selección directo. está asentando. Pero
yo no quiero... Yo no quiero hablar mal de Gustavo Velázquez porque me parece un jugadorazo, una excelente persona, pero sí no está a nivel. Sí volvió mal de la lesión. Y inclusive sabrá que Bruno Valdés va a volver a la titularidad. Probable del Cerro Porteño, probable del Ciclón de Barrio Cha. Obrero. A ver, para mañana, Informa quién. Alexis Dani Masica. Dani Maciel. Alexis Martínez en el arco. Gustavo Velázquez. Bruno Valdés. Matías Damián Pérez. Va a probar con la línea de 5 de vuelta Martínez. Se viene línea de 3 o línea de 5. Perdón, la línea de 5. Fabricio Domínguez como carrilero por derecha. Por izquierda, Blas Riveros. Mitad de cancha, Gastón Jiménez. Jorge Morel. Carlito Franco. Arriba, Cecilio Domínguez y Jonathan Torres. Quiero destacar un jugador. El sub-18. Es un buen jugador. Buen jugador. Carlos Franco Buen jugador. es muy buen jugador. Lo hizo, Echó hizo muy las bien la cosas- defensa. Entró muy bien. Hizo las cosas muy bien en la selección. Hizo las cosas muy bien en formativas. Es un tipo habilidoso como muy pocos. Es un tipo encarador. Es un excelente jugador goleador en... No sé si te puedo decir en todas las categorías, pero en prácticamente todas llegó a ser goleador. Es de lo mejor que tiene la cantera Cerro Porteño. Y ojalá que demuestre en la cancha. Porque es un jugadorazo. Yo le pongo mi fichita. Ustedes hagan lo mismo. Yo les doy mi recomendación. Carlos Franco, que se llama justo como uno de los mejores deportistas de Paraguay, que es golfista. Póngale fichita a Carlos Franco. Yo creo que va a dar que hablar. Con este 11 está claro que... No sé. Ah, bueno, sí. Martínez está en la cuerda floja. Hay que ser sinceros. Hay que hablar de eso. o sea, Hay sí, Bueno, sí. supuestamente los dirigentes dicen que no. Y otros dicen que sí. Otro dice que sí, otro dice que Hay no. uno Las que informaciones dice- dicen que sí, Hay otros dicen que uno no. que dice que, que lo no es el mantendría, no es el momento. Que... Bueno, pero él es dirigente. Claro. Su Bueno, hijo es. pero lo ves desde afuera. Ujú. Es senador. Claro, estamos hablando de Luis Petengil, justamente, que había hablado. Hubo reunión, Hubo reunión del presidente con los jugadores de Cerro, señores. Y los jugadores se comprometieron a dar el máximo, Marcos. El máximo y más. Y por ahora, Por ahora sigue el técnico. ahí está. Bueno lo que está tirando nuestro querido jefe Marcelo Martín Orué, de que los jugadores se comprometieron con dar el Zapac a dar el 100% ante Tembetare y que por ahora sigue todo igual en la dirección técnica. Para mí lo que es muy raro es que salió la información de que última oportunidad. O sea, No era la última oportunidad. ¿Te acuerdas que sale la información y dice que no importa el resultado? se iba. Que se iba igual. Y a mí lo que no entiendo de esa última oportunidad, pues gana, pierde otro y después última oportunidad otra vez. No, pero espera, es No muy entiendo, loco, es espera. muy raro Yo eso. Te voy a hacer un jueguito. Nunca jugué esa última oportunidad. Te voy a hacer un jueguito. Me resuena demasiado. A las personas que le dijeron una última oportunidad en Cerro Porteño la descosieron después. Caso, ejemplo rápido. Araujo. Araujo prácticamente fuera del club. Después volvió y la rompió. Yo no sé si va a suceder eso con Martínez o si mañana tendrá un partido que podría ser el final. Yo solo sé que quiero que Cerro gane. A mí no me importan nombres, no me importa el técnico, no me calientan los jugadores. A mí me calienta que mi club gane. Y eso es lo que necesita Cerro, ganar. Como en algún momento decíamos, Cerro juega mal, pero gana. Y ganemos, hermano. Ahora ya no ganamos más. A mí me interesa es que Cerro pueda volver a la punta, pueda volver a estar en lo más alto. Y estamos ahí. Porque se nos dan las cosas para que Cerro esté bien. ¿Nacional juega contra quién? Se nos dan las cosas para que estén bien. O sea, a Cerro se le dan los resultados, pero Te digo. Cerro, cuando depende de sí mismo, Juega contra Guaraní. es el problema. Ahí Escucha está. esto. Van a perder puntos entre sí. Escucha esto. Cerro Porteño sigue segundo en la tabla. Está a 4 puntos. Si A mañana 4. gana, se pone a 1. Se pone a 1. Y ya con todos los partidos. Ahora es tercero. Claro. Ahora con un partido menos. Con un partido menos. Si lo gana mañana estará a un punto de el primero. Entonces, el perseguidor de Cerro, ¿quién es? ¿Quién Atrás está de por Cerro. arriba de Cerro y atrás? Bueno, te digo. Mostrame la esto tabla está- si podés, luego, después cuando Esto está puedas. de esta manera. Guaraní está puntero. Así, Tiene Guaraní 25 puntero. puntos. Nacional tiene 22 puntos.
Ya Sí. con 12 partidos. Cerro le falta un partido, tiene que jugar contra Tempetare, Tiene 21. tiene 21 puntos. Ok. Cerro si gana se pone segundo. El que le viene persiguiendo a Cerro es Trinidense. Triqui, que con juega 20 contra Olimpia. puntos, que juega contra Olimpia. Después está Libertad con 17. Ok, partiendo de ese punto. ¿Y después Libertad? Luque, ¿Y después de Luque? 2 de mayo. ¿Y después de 2 de mayo? Recoleta, ¿Y después de Recoleta? General Caballero, ¿Y después General Caballero? Ameliano, ¿Y después Emiliano? Tempetare. ¿Te faltó alguien ahí? No. No está. ¿Te faltó un equipo? No. Son todo esto lo que te ¿Son 11 equipos nomás? 11 equipos nomás lo que tenemos. Ah, Ah, mira. mira vos. Guaraní La Descoce. La Descoce es tu jugador mañana, Coque. Esteche, dice. Jugadorazo, Chacheta. Esa es la tabla, justamente con lo que estamos Ah, comunicando. no, pero décimo lo que yo quería ver quién estaba. Guaraní primero con 25, Nacional el segundo con 22, Cerro con 21 con un partido menos, Sportivo Trinidense con 20, Libertad con 17, Sportivo Luqueño con 17. Perdón, también. Sí. perdón que me meta. ¿Olimpia es el equipo más goleado del torneo? Sí. Sí. 23 goles tiene. Más que Tempetare. Olimpia es el equipo más 24. Es el equipo más goleado del torneo. Upa. 23 goles en contra. Hola Freddy, ¿cómo te va? Preocupante. Preocupante, obviamente, lo de Olimpia, pero yo quiero ver para Cerro, ¿qué le conviene? ¿Que empate Nacional y Guaraní? ¿Que gane uno, que gane otro, que gane Nacional? Mientras no gane Guaraní, todo bien. Porque es Pero el si más- gana Nacional, Y bueno, pero Guaraní... si gana a Nacional mí se me va da arriba más- de Cerro. A mí, No. a mí me da más miedo... Sí, obvio que sí. Pero a mí me da más miedo Guaraní. La verdad. Si gana Nacional se va arriba de Cerro, claro, si está segundo. A mí lo que nos conviene, como cerrista te digo, es que empaten. Que empate los dos. Si que gana se- Cerro se va a 24. Si gana Nacional se va a Si gana Nacional se va a 25. Igual va a a quedar estar un arriba de punto. Cerro. Pero Cerro Porteño todavía no jugó su partido del fin de semana. Le va a quedar para sea, sumar. Falta muchísimo. Cerro tiene demasiadas chances, en realidad. Como está Libertad y como está Olimpia, Cerro tiene el campeonato en bandeja. Pero Guaraní está teniendo un nivel increíble. Nacional está teniendo un nivel increíble. Pero Cerro desaprovechó mínimo 3 oportunidades para seguir en la punta. Y desaprovechó otra vez esta Todos- oportunidad que donde todos juegan a favor de Cerro, menos Cerro. Todos están aprovechando el bajón de Olimpia, el bajón de Libertad. Están aprovechando y el único que no está aprovechando Es las Cerro. oportunidades es Cerro Porteño. No se entiende y no sé cómo es que se puede. No sé. No voy a más apuntar lo anímico porque ya estamos cansados de decir eso. Quiero saber nomás si esto va a ser Exacto. bueno o va a ser malo. ¿Favorece o es contraproducente lo de Martínez expulsado? Y eso quiero saber. ¿Y por qué sería favorecería si el que está a cargo? No sé, capaz a los jugadores juegan mejor si Martínez. Tema entre ellos, no sé. Sigue siendo el director principal y es por algo. Hubo o sea, cruces en los en jugadores con todos los- Martínez. Vamos a ver en los dos equipos grandes hubo cruces entre... Entre jugadores y obviamente son dirigencia, temas, cuerpo técnico. cuando las cosas están mal, Todo está mal. todo está mal. Es normal en los clubes, o sea, obviamente que en el entrenamiento mismo vas a decir, no, pero ¿qué me va a decir este? No, pero este no. Son cosas que pasan y esto es fútbol. Hoy Olimpia puede estar 10º. Ayer estábamos gritando que Olimpia era campeón de la Copa Clausura pasada. O sea, realmente el fútbol es así, muchachos. El fútbol es así y tiene estos vaivenes. Hoy Olimpia está así, Cerro también desaprovechó. Pero lo más importante y lo que nos pone feliz Esto es que es lo que vos pega. nos pasaste tu fotito. A ver desde dónde nos Esto es estás lo que viendo. da gusto, señores y A señores. ver, pasame todo lo que tenga. Espectacular. Ya con la gaseosilla. Sí, full HD. Ahí está, llegando la fotito 096 15 21 80. Mira qué fache. ¡Epa! Espera. Ah, no, excelente. Ese está cenando y viendo pasiones. ¿Y por qué está mirando tan...? Mira hacia otro lado cuando hay grillé y ensalada. Cierto, ¿por qué uno no mira el No, grillé en la yo estoy ensalada? mirando atentamente, No sean malos. Mm. Muy bueno, ese es el mejor. Yo soy Piglet. Yo soy el tigre. ¿Y por qué vos sos el tigre? Ah, pues lente.
Claro. Yo por el Mandí. Vos Me por el gusta. Mandí y Marco es un Che, osito. pero no pudieron ni cambiarle la remera. ¿Pero por qué un poco Marco más. hace ese gesto? Marco es el osito. ¿Por qué Marco hace ese gesto en... A ver un poco otra vez esa última foto. Marcos. No, ¿por qué Se te cae, se te cae el carnet, Gerard. Se te Sí. cae el carnet. No, no, no. Bien, no. bien, Marco. Saludale, Bien, Marco. Ya no, saludale. No, ya no. no sos liberteño. Bien. No. Che, pues vos sí estás feliz por lo que pasó en esta fecha. Realmente no. Che, ¿vieron que Realmente no. Claro que sí, sí, ganó tu equipo. Ninguno de los dos equipos me sumaron contenido Pero- a mi a pasión. No, pero espérate. ¿Ganó tu equipo? ¿Cuál es mi equipo según vos? ¿Y Libertad? No, es mi equipo. Saludos para ¿Goleaste? para todos los repolleros. Che, quiero decir nomás que todos los ex Olimpia metieron gol. Che, pero están descosiendo, ¿eh? Que muchos goles metieron los ex Olimpia. Metió Ale Silva, metió Gaona Lugo, metió... Alan Cano. Metió Alan Cano, metió Arrúa. Arrúa fue el mejor... Arrúa es una Arrúa es- locura. Arrúa fue el mejor partidazo, jugador, boludo. creo que de toda Sudamérica en esta fecha. según Una SofaScore. locura. El, El mejor mejor valorado. valorado. 9.9 para Arrúa. Dos goles, dos Sí, asistencias. sí, Arro hizo Arce, dos goles. Teo Arce. Arce también. Arro hizo 2 goles y tuvo 2 asistencias. Prácticamente hizo Hizo participación en todo todos el los goles. partido, boludo. Sí, jugó él solo. Es más, perdón Palmer que dice. vuelva al Arrúa. primer tema. Arrúa es. Vas a ser feliz, hermano. Vos sabés, yo sé, hemos visto tu foto con la casaca, hemos visto cómo grababas de la olla. Vení a ser feliz, mi rey. Vení, disfrutar, cumplir el sueño de tu familia, el sueño tuyo. Vení a Cerro Porteño, vas a ser querido. Después que nos saltemos en inhibición, ¿verdad? Pero vení. ¿Vos decís que le queda pintada a Arrúa? Y ya, yo ya vi varias fotos. ¿Sí vio? Él tiene una foto con la camiseta de Cerro. Él es, no sé si... pues, bueno. Ojalá que le vaya bien en Cerro. pero Venía el ahorita no le fue ciclón, bien. venía el ciclón, venía el ciclón. Seguramente, no sé. Pero Seguramente. jugó un partidazo. No, Abrazo. Y también otro jugador que siempre cuando juega contra Olimpia y siempre cuando juega contra los grandes hace sentir su experiencia. Orlando Gaona Lugo. Mbappé. Vos sabés, yo tengo un dato de Orlando Gaona Lugo. OGL. Orlando Gaona Lugo creo que tiene el hat-trick más rápido de la historia del fútbol jugando para la reserva de Boca. Para la reserva de Boca. Imagínate. Ese es un dato que yo me ¿Cuánto- acuerdo del a 2000. ver, ¿cómo es ese dato? Y no me acuerdo más, pero fue época 2002. Cuando yo era chico, mi ídolo era Orlando Gaona Lugo porque hizo el hat-trick más rápido del mundo. Ahora mismo no recuerdo exactamente el dato, pero va por ahí. Si alguien del chat me ayuda. Pero Orlando Gaona Lugo sí jugó en Boca jugó. Y creo que la reserva metió el hat-trick más rápido de la historia del fútbol. una También cosa otro así. jugador que no estamos olvidando es Orlando, digo. Juanfer. Juanfer Alfaro, viejo. El Juanfer 1 Alfaro. de enero tiene que estar en la villa. El 1 de enero tiene que estar en la villa. Sí. No hay negocio, tienen que traerlo ya, sí o sí. ¿Y por qué Yo, solo yo Olimpia? tengo 2 jugadores que quiero traer, porque mi equipo va. Tengo 2 jugadores que me gustaría traer. Juan Yo pido Alfaro, Mansur. Agustín Mansur. Yo pedí primero. Esos Turquito 2 Mansur, jugadores yo... jugadorazo. Sí, no, el Turquito Mansur ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! tiene que... Me encantaría que juegue en Olimpia. Mansur y Juanfer, dice. Jugadorazos. Jugadorazos. Che, te pido por favor el menú, mi querido Pablo. Vayamos viendo el menú. Hay que hablar del retorno copero. Vuelven las copas que en Sudamérica la gritamos más y más. Y Estamos ahora pega hablando- más. Y ahora pega más. Porque es acá. Porque va a venir la final. Sí, la final va a ser aquí. Asunción. Va a venir. Es más, el presidente lo declaró como deporte. ¿Cómo lo declaró el De presidente? interés no fue. De interés nacional. Deporte de interés nacional. Fue que lo declaró Santiago Peña justamente el día de hoy. Y qué bueno. O sea, hemos hecho algo excelente en esa Copa Sudamericana en la que vinieron Racing y Corinthians. No, Cruzeiro. Cruzeiro. ¿cómo? Es más, Corinthians. te digo algo, bueno, Cruzeiro. tenés que irtelo un poquito más atrás, 2019, Colón. Colón, de Santa Fe, Independiente, de Santa Fe, Independiente, sí. Independiente y el Valle. Del Valle. Que son equipos que vinieron acá y se los recibió muy bien. Y después, bueno, los de Racing también quedaron encantados, los de Cruzeiro también. Y ahora se viene la tercera final de La lo que sería tercera la Copa final. Sudamericana. Que ahora justamente comenzó el partido entre Lanús y Fluminense. Sí, Eh, 0-0 hasta ahora. 0-0, 10 minutos de el encuentro. En cuanto a la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, ganó Racing. Ganó Racing por 1-0.
Gol del Maravilla Martínez. Se le ¿Qué? anuló un gol a Vélez. Porque A la los pelota 63 salió. minutos. La pelota salió, En un era un centro. córner. Sí, la pelota salió del... Según la interpretación de la... Claro, la interpretación Del del VAR VAR. te dice que la pelota salió. Pero igual se ve en la repetición y sí, salió. Escucha, mañana hay 2 partidos de la Copa Sudamericana. Juega Bolívar ante Atlético Mineiro a las 19 horas. Lindo partido para ver. E Independiente del Valle ante Once Caldas a las 21:30 horas. Después pasamos al día jueves. Juega Alianza Lima ante U de Chile. ¿Te acuerdan todo lo que pasó con toda la protesta de los jugadores de Independiente después del fallo que ocurrió? Y estos son los partidos en cuanto a la Copa Sudamericana. ¿Cuáles son los finalistas para ustedes de la Copa Sudamericana? Yo creo que sea un argentino. Y Lanús, probablemente. Me gustaría Lanús, que venga un argentino. Y del otro lado, ¿quiénes están? Te digo ahora mismo. Recién Once Caldas, Perdón, Atlético perdón. Mineiro y Ya. Alianza Lima. Yo quiero de que Chile. sea... U de Chile pegaría una Alianza Lima a Lanús. Muchos Sí, hinchas. yo peruanos, banco eso. Muchos hinchas argentinos. Son seguidores los dos. Sí, por eso, o sea. Yo banco esa. Alianza Lima tiene mucha gente. Y Lanús va, Lanús. y Lanús va a traer mucha gente. Lanús porque va a traer Argentina. muchísima gente y yo creo que Alianza Lima también va a traer muchísima Mientras no sea, tipo, ¿sabes lo que pasa? La vez que vino Independiente del Valle, por ejemplo, no había nadie. de No, no había nadie del Valle. independiente. Nadie. Nadie de Pero Ecuador vino. nadie. Bolívar y Atlético Mineiro también podrían traer muchas personas por la cercanía. Sí. Juega contra 11 y... Claro, uno de ellos. Bolívar, Atlético Mineiro, Independiente u Once Caldas. Uno de esos 4. Ah, esos 4. Bueno, entonces te diría Bolívar. A mí me gustaría que Bolívar llegue a la final. Yo creo que va a traer mucha gente también. En ese caso, si tenés un Lanús Bolívar, ponerle en la final, si es que se puede dar, yo creo que se va a jugar en la olla. Claro. Mineiro no, Coque. No, Mineiro no, que se vaya... Tranquilo, tranquilo. ¿Está Porque jugando Lanús? se están viendo los estadios. Justamente estaba escuchando hoy que podría jugarse también en la Huerta. Se podría jugar en el. Claro, la eso Nueva dependiendo, Olla. ponerle que te venga un Once Caldas y del otro lado esté un equipo que no traiga tanta gente. Ujú. Dependiendo de la concurrencia, de lo que puedan venir, si es más lejos, difícil. De la concurrencia. Él se ríe acá. Malo es, porque dijiste. ¿Qué pasa? Que vos tenés frenillos, pues. Sí. Y en vez de co, dijiste Q. Malo es. Tu amigo. No, acá. yo no me estoy riendo de eso. Yo no Tenemos estoy más riendo de fotos, eso. tenemos más fotos. Yo me estoy, Eso. yo me estoy riendo de mi amigo Pablo que me manda la foto para corroborar si puedo, permito o no permito poner. ¿Y no permitiste? Y vamos a ponerlo nomás para el chiste. ¡Mira los Mira cabezones! mira los cabezones, brother. Ojalá vuelvan, será. Ojalá vuelvan. Qué tremendo. Podemos los darle cabezones. zoom para volar atrás, vamos a ver quiénes son. No, vas a pillar ni cagando. Sí, no vamos vas a bueno, está pillar. bien. Bueno, Ya los espectacular, espectacular, me gusta, me encanta. Mira el Minions ahí abajo. Espectacular. Mira la caripela de De Franco. Twitch, Es de papá. Twitch. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es? Espectacular, la gente que nos va mandando su foto. Espectacular, manden todo, ¿eh? 096-152180. Vamos, vamos, vamos. ¡Epa! Ese me gusta, ¡Epa! Ese me gusta, caramba. El hincha olimpista. A ver, ¡epa! Tereré, tereré. Y ya Para mí tíralo. que ese mate. No, te Pa' lo mí, tereré, tereré. no, tereré, Mamita tereré. querida, será. Tereré. ¿Cómo me va a hacer mate? Ahí eso? está, ahora. ¿Qué? ¿Cómo? 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 Espera. Che, sinceramente te queda pintado, Gerard. Legalmente, qué bien te queda esa casaca, bro. Si van a usar la inteligencia artificial, usen para algo productivo. Te queda bien, Franco. No Te pase queda bien, cagada. Franco, dice. Es más, No. parece... En serio pareció limpita ahí, boludo. Sí. Yo prefiero la muerte antes de ser olímpica. Siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Con todo respeto a la gente olimpia, que me parece una gente muy buena onda. Pero En lugar de entrenársela a farrear, dice. No. prefiero la muerte. No, tranquilo, tampoco así. No, yo personalmente. Ok, está bien. Vos te haces cargo de tus dichos. No, claro. Perfecto, ahí se ríen los muchachos. No vaya a decir que ¿Qué eso inteligencia es guía, artificial? no seas como... No. No, no, no van con esa foto.
Mandá al vos esa foto. Vos sabés que nunca me van a ver, nunca, ninguna camiseta, jamás en la vida con la remera Olimpia van a ver mía. Jamás. ¿Qué? Jamás van a ver una foto mía. Jamás van a ver una foto. Jamás van a ver con mi camiseta mía una Jamás van a camiseta ver una mía. foto mía con la camiseta de Olimpia. Jamás. Históricamente nunca toqué siquiera una camiseta de Olimpia. Hasta ahí ¿Qué te la reí, dejo. boludo? Porque hay. Entonces vos... Yo personalmente, yo. Y vos, Otros te miembros. pregunto algo. ¿Vos tenés el filtro de clubes con la persona que sale contigo? Me parece las mujeres más lindas del país son liberteñas. Con algún hay un suegrillo, un yoca, algún millonario. Ve que toda la barra de Libertad, no cuántos son millonarios. Hay un suegro millonario ahí. Estira. No sé si bancan lo mismo, ¿verdad? Pero un suegro liberteño con Facto, dice López. yaya y... Suelen ser muy lindas las liberteñas. Suelo ver por TikTok. Checa mi casa puede estar, tías. A mí me De encanta repente la veo cerrita. las... ¿Cómo? A mí me encanta la cerrita. Ah, por tu novia. Ah, No te voy a hacer. volviste loco. No, porque son... ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Dale, dale. Espera, ¿quiénes son más lindas? ¿Las olimpistas o las Yo no voy a Bravo? meterme en esa. Pero podés decir nomás. No, que no, quién no, es no, no, linda, no, no, no pasa no, nada. Mira este. A ver, vos. ¡Papá! ¡Qué buena foto, brother! Hacenos vos zoom. Pero, mam, no se puede, tiene una mano nomás. Dice. Nuestro operador. Ah, cierto. Sí, pero vos Espera estás un muy rato. chiquitito ahí, Marcos. Che, el bicho es altísimo, bro. Pero vos cuánto medí en comparación al bicho. Yo mido 1.90. Y el A bicho ver, es más chico que Decime. Yo siempre estoy redondo, dice la cabra Adam. Y vos estás sin mano. Así que, ¿qué vas a Mira la decir? gente, O sea, Guanil. el bicho tiene casi tu altura. ¿Cuánto tiene el bicho? 1,87. Ah, yo soy Vos sos más alto que el bicho. Viste, editaron mal. Además, me pusieron encima el escudo. Yo nunca piso el escudo. vos. Chao. Retiro, fantasma. No. Le mandamos saludos No a la me- peña de Pacaraí de Real Madrid. Madrid, dale, chao, nos vemos. Dale, no me dejan solo. No me dejen solo, boludo. Dale, dale, vengan acá, vengan acá. No, es increíble. No. Pero es Increíble. cierto, por respeto al club. Yo no piso el... Editaron mal, muchachos. El escudo no tiene que estar ahí. Menú. Menú, por favor, te pido porque hay que hablar de esto. Hay que hablar de... Desde el bar. Desde el bar. La mirada desde el bar. Saludo de la cantera, pero de Upacaraí, dice. Espectacular la cantera de Upacaraí, la mejor cantera. La mejor cantera del país. No, la cantera de Upacaraí es un lugar donde es cantera real. Y por eso tiene la Por mejor eso, la cantera mejor del cantera país. del país. Claro. Pero hablando desde el bar, hubieron jugadas que a muchos hinchas de General Caballero. No, yo como Sarrita te digo, me Es trae medio duda. dudosa. Ambas expulsiones me traen duda. La primera yo entiendo que así hace el jugador de General Caballero. No me pareció para roja. La segunda tampoco me pareció para roja, pero se merece por... ¿Sabes por qué? Por tonto. ¿Para qué vete ahí, pisar ahí, romper la ola? No es al pedo. Es al pedo. Y por tonto se merece la roja por haber pisado al jugador de Cerro sin necesidad. Porque violencia y por violencia y por dureza no es roja. Pero por duro tiene que ser roja. Al Tipo, pedo, hay- habiendo Duarte, ahí yo, le yo pisá. recuerdo una situación más o menos parecida en un partido de Luque Olimpia en donde le hacen lo mismo a Leguizamón, por ejemplo. ¿Y le echaron? No, O sea, amarilla. le me echaron acuerdo. y después se fueron a hablar Se fue, y se revisó le y- anularon la amarilla. Y fue muy parecido a lo de lo que pasó la vez pasada. Para mí los dos se lo solucionaban con amarilla y ya estaba. Pero Y bueno. vamos a ver el análisis arbitral justamente de la fecha número 12 del torneo Clausura. Esto es compartido por la Asociación Paraguaya de Fútbol, nada más y nada menos. Así que vamos a ver el material un poco, a ver qué dice. Ahí está. Deportivo Ameliano. Temetario Ameliano, imágenes de Tigo El juego Sports. ingresa al área penal del equipo rojo. Sí, Un puedes atacante ponernos cae ante nosotros la marca también, de un espectacular. defensor y el árbitro, al observar infracción, sanciona Ok. tiro penal. En las imágenes se aprecia que el jugador Esto le atacante teme. juega el balón Uy. y el defensor lo patea en una acción imprudente. Correcta Elvio. decisión de penal. Pues fue penal para Ameliano. El equipo rojo genera una acción de ataque y luego convierte un gol.
El árbitro, haciendo delay de silbato tras interpretar infracción por mano, anula el tanto y sanciona tiro libre. Uy. En las imágenes se aprecia que Hubo el mano. atacante que participa de la acción previa al gol realiza un movimiento con su brazo en dirección al balón, Sí. dejándolo en posición ventajosa para que la acción culmine en gol. Con todo respeto, tampoco tiene ojo en la Correcta espalda, decisión ¿verdad? de no gol. Claro. Con todo respeto, a mí involuntario eso. 2 de mayo versus Guaraní. Epa. Con un pase profundo, el equipo amarillo ingresa al área penal adversaria. Un atacante disputa el balón con el portero y ambos caen en la acción. Falta. El árbitro observa infracción y sanciona tiro penal. ¡Penal! Y amonesta al portero. El VAR verifica la situación y ofrece al árbitro un on-field review. con Uy, potencial sí, pero no está Para mí es penal. falta contra el arquero. No, no, El no, si árbitro llega observa primero las el imágenes llega primero y el determina jugador. que el arquero llega a jugar el balón y que el contacto posterior es por acción de juego, no produciéndose infracción por parte del mismo. Por esto, decide corregir su decisión. Y vos sí que anulando penal el dice que no. penal O sea, y Excelente. es lo mismo retirando pasa en el al VAR. portero. Por Lo eso, mismo para pasa mí- en el para VAR. mí Uno es- dice para que mí sí, es otro dice que penal. no. Para mí es General penalazo. Caballero versus Cerro Porteño. Tras un Acá saque hay que ver, meta acá hay en que ver. zona media del campo, un jugador de rojo y un adversario disputan por una posición y este último cae. El árbitro sanciona tiro libre a favor del equipo amarillo y expulsa al infractor al observar conducta violenta en la acción. Se genera un conflicto entre jugadores de ambos equipos y dentro de esta situación, un jugador de rojo patea a su adversario, Ujú. siendo observado por el Sánchez, árbitro y lo Ayrton. expulsa. Roja, Juan El VAR Gabriel. entiende que las acciones son revisables, por lo que ofrece ¿Sabes lo que pasa un con esta? on-field review. ¿Qué dice? A ver, ¿correcto o Vamos a incorrecto? escuchar. ¿Sabes qué pasa? Que el árbitro VAR lo observa llama para las imágenes que y corrija. determina que el jugador número 3 rojo patea y pisa a su adversario mientras el juego está detenido. Sí, en eso una por clara tonto. acción de provocación. Sí, eso Y es en la tonto. primera infracción, el jugador de rojo número 9 golpea con fuerza utilizando su brazo en el rostro a su adversario, sin que el balón esté en disputa aún entre ambos. Por esto, correctamente decide mantener sus decisiones. Bueno, El La PF equipo dice amarillo que es ingresa correcto. al área penal adversaria y un atacante cae ante la marca de un defensor. El árbitro observa infracción en Esta es la de ataque Carlito y Franco, que sanciona fue- tiro uf. libre. En las imágenes se aprecia que Una el mano. atacante lleva el balón con el brazo extendido para arriba Ah. y luego se deja caer ante un contacto con un defensor. Decisiones correctas. Bien. Nacional versus Olimpia. Olimpia. A ver qué hay que ver acá. Este es el último. El Orlando equipo blanco Gaona. genera un ataque y convierte un gol, el cual es convalidado por los árbitros. en golazo. campo. En las imágenes se aprecia que un jugador atacante se encuentra en posición de fuera de juego Sí, sin pero no cometer participa. infracción, ya que no toca el balón y Y este, cerca. en su trayectoria Qué golazo a la meta, metió Orlando, siempre boludo. Ni estuvo a tapa, vista la, del ni portero. tapa la visión del arquero. Correcta interpretación. En una acción en zona media del campo, un jugador de blanco juega el balón y luego hace contacto con su adversario y Ok. ambos caen. En las imágenes se aprecia que el jugador de blanco detiene el balón y luego pisa a su adversario en una acción de juego. Correcta interpretación. Uy. En zona media del campo, un jugador de blanco juega con el pie el balón Ah. elevado en cercanías a un Si esta se adversario con tiraba quien Fernando hace Caruso, iba a contacto ser, Iba a ser previo. roja. Iba a ser roja. El árbitro observa infracción, sanciona tiro libre y lo amonesta. En las imágenes se aprecia que el infractor, si bien juega Ay, el no, balón, tampoco el era contacto para posterior roja, es porque- propio de No, una pero si acción se, temeraria. si se tiraba Queda Fernando colgado Caruso, nomás el pie ahí con de una la- con pierna la ropa. recogida, sin que se observe un Ah, pues segundo pierna movimiento. levantada. Correcta decisión. Listo, listo, listo. Espectacular, espectacular, Le da risa espectacular. como Fer Caruso le viene a que se agarra al lado de la cara. Espectacular. Quiero mandar un saludo enorme a nuestro compañero Robert Singer, maestro. ¿Quién diría que es nuestro compañero? Saludo para Robert, querido, ¿Qué lo está viendo? que nos está viendo, gran periodista también de este canal. Así que un saludo enorme para Robert Singer. Dice, casi le rompe a Leguizamón y correcta decisión. Y dice Alan Olimpista. Pero bueno, es el análisis arbitral por algo. Ellos están ahí y nosotros estamos acá. Pregunta, ¿hay más fotos? ¿Hay más fotitos? Tranquilo, sin apuro, mi querido La Cabra Dama. Puede mandar sus fotos al 0986 15 21 80. 0986 15 21 80. 0986 15 21 80. Así es, así mismo. Puedes mandarnos tu fotito
Siempre todos los martes, como cada martes, te vemos. Adelante, mi querido. Sí, Marce. Lanús Fluminense 0-0. empatado, 0-0. Empatados. José Canale está jugando de titular. ¿Cuál era el número? Y preguntan ahí. 0986 15 21 80. 86 15 21 80. Ahí, muchachos, ¿eh? No Mira me la quedó foto que claro, me está dice mandando, Matías. che. Una vergüenza la foto me está mandando. ¿Qué? A ver. Es que yo quiero que habilite ahí mi querido amigo Dan, pero... Una vergüenza, Me da un ratito de pero una mi- mano, no me hago tiene. Mira este. Ahora pues. Si no me muestran, ya sé por qué. ¿Por qué? Mostrame. Dale, mostrame. No. Dale. No. Es que decime. decir materia. Superman... ¿Ve que Superman abajo de su ropa tiene su super traje? Claro. Pero tiene su super traje abajo. Que es tipo su verdadero ser, como él tiene que mostrarse al mundo, pero Sí. encubierto. Porque él es Clark Kent. Pero por dentro él lleva su verdadera piel. Una cosa así pasa más o menos en la siguiente foto que te vamos a mostrar enseguidita. A ver. A ver esa fotito. Pero Danco tiene una mano nomás. Nuestro operador Vamos se a la rompió- cabra. Nuestro operador se rompió la mano. Y está usando Su Está mano. usando su zurda. O sea, imagínense mano que se rompió. la mano derecha. Uf. ¿Qué querés decir con eso? Sí, Ahí está. muestren. ¡Vamos, Cerro! Mira por el brillo que De sale en mi esa frente. casa teníamos dos, era. Casa. Ya que linda casaca. Historia que tú hiciste. Historia por robar. Siguiente foto. ¿Qué es lo que decís? ¿Otra foto? Ahí está Superman. Supermancito. Espera, yo no entiendo Espera. Yo sé qué casaca es. ¿Esa es la casaca de Libertad, Marcos? No, ¿qué hicieron, muchachos? No, dejate de Ese es tu perfil, joder. porque dice tu perfil, weón. Sí, porque vos subiste esa. Yo, esa no, fotito, pueden pero- entrar a Marcos por el guión bajo Pero y se van a ver nota que una no es la foto foto. vieja. Sí, pero esa es una casaca retro de Libertad, Marco, ¿eh? Che, no, déjate de joder, ¿Pues te queda bien? No. Saca De Mourinho. rápido. Espera. Así fuera chiste. Yo entiendo que vos seas CR7 Lover. Yo me Tiene meo. la misma altura A que mí- Messi. Messi mide 1.90 también, ¿eh? No, vos A medís mí- 1.60. A mí me encantaría. Yo soy muy fanático de Messi, pero si yo le veo a Cristiano me voy a hacer pipí. Y vos así, saca. Como si fuese que si le ve a Messi no te hace pipí también vos. No me voy a hacer pipí porque voy a estar tardando sacándome una foto con él. Entonces no tenés ningún problema. Falchero que está. Ahí está. ¡Epa! Tomando el té frío. Ese es un termo de cerro. Se puede quitar un poco ratito del Sí, zócalo. un termo de cerros. Tenemos de cerro, güey. Sí. Sí, del ciclón de Excelente. Valle. Mira vos los corchos. No le digas si queda. ¡Epa! Ahí va. Ese La Iván facha. Decano. Ese Iván Decano. Ese Iván Decano. Él- Ese Iván Decano, reconociendo. Él está en mi facultad. Todos los días ¿Sí? me venía y me farreaba. Iván Deca. Gracias a Dios, ¿En serio? dejé la facultad. Vos estás un tiempo en la facultad, ¿cierto? A ver, tenemos una foto. Por culpa de Iván Ya se la han repetido. ¡Epa! Ahí va. Bien. Que lo ve mi cara. Pasaron rápido Bueno. esa fotito, ¿eh? Señores, como Ay, cada ay. martes, agradecemos a todos por estar con nosotros. Gracias, Coqueva. Gracias, Franco Arroza. Gracias a vos que mandaste tu fotito. Espera un ratito, dice. Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasó? La libertad es, dicen los muchachos, No es la de libertad, muchacho. No es la de libertad. más humarelo que el patito. No. El legado del dictador Rivera. Parece la del 2015, ¿eh? ¿Eh? Parece la de 2015 esa. Ah, sabes muy bien. Bueno, vos, nos ¿eh? vamos, Nos vamos, muy señores. bien. Nos vamos. Gracias por todo. Nos despedimos. Marelo que Más anda. Tigo Sport. Quédate. Chau, muchachos. Chau.